Amigos, amigas, ya estamos listos para entrarle a esta mesa de investigación que promete ser la más candente de las que hemos grabado en esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV. Ya llegó Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, para entrarle a tantos temas que hay sobre la mesa. Mi querida Nancy, primero, buenas noches, te saludo con mucho gusto. Buenas noches, Vicente. Buenas noches a la audiencia de esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura. Y pues no sé, ya pusiste la vara muy alta. ¿Qué tal si no lleno las expectativas, Vicente? Te aseguro que esta mesa de investigación, sostengo, va a ser la más candente de las que hemos tenido aquí en este espacio libre como el viento. Es más, vamos a iniciar con el tema de la guardería ABC. Se cumplen 14 años, querida Nancy, 14 años de aquel incendio que nos demuestra que la corrupción mata. Aquel crimen de Estado en el que mueren 49 niños y niñas en una guardería en Hermosillo, Sonora, mi Sonora, una guardería en la que tenían intereses familiares de Felipe Calderón, en ese entonces presidente panista de México, y obviamente su familia también ligada a Margarita Zavala, la ex primera dama de México, hoy diputada federal del PAN. ¿Por qué quiero iniciar con esto? Porque ustedes han documentado, han continuado con la investigación de lo que ha estado desafortunadamente señalado como irregular o hasta corrupto de Felipe Calderón para acá, en este caso de la guardería ABC. Los millones que estaban destinados a precisamente tratar de mitigar los daños y que terminaron en otras cosas, la falta de justicia, esta impunidad en torno a los responsables. En fin, mi querida Nancy, quiero escuchar tus comentarios, tus reflexiones hoy a 14 años de la tragedia. Pues como bien dices, Vicente, es un caso que nos demuestra, como varios otros, que la corrupción mata, o sea, literal, la corrupción puede llevarnos a la muerte. Y en este caso, pues mató a unos chiquitos, a los más vulnerables, o más bien eran niños, estos 49 bebés de 0 meses, es decir, antes del año, o hasta los 5 años. En esta primera infancia, así se le conoce a esta etapa de la vida, los niños dependen totalmente de los adultos. Es decir, en una situación tan terrible como un incendio, un bebé, un chiquito, no se vale por sí mismo para salvar su propia vida. De eso estamos hablando. En este caso, 49 de ellos perdieron la vida, pero no olvidar que entre otros 104 o 106, la cifra sigue todavía sin ser muy clara, padecieron secuelas hasta ahora. Y todo esto por una negligencia brutal. En este caso debemos hablar ya, Vicente, me parece a mí, no de una tragedia, sino de un crimen de Estado. Porque como bien dices, primero, el hecho de que la guardería haya sido subrogada mediante presuntos actos de corrupción, que esos mismos actos de corrupción a nivel federal, estatal y municipal le permitieran estar operando sin tener las condiciones adecuadas, al lado incluso de una bodega donde se guardaba papelería, lo que finalmente originó el incendio, pero también con otras francas violaciones a toda la protección civil, que no tuviera salidas de emergencias, que estuviera pues en una zona muy cercana además a una gasolinera, en fin, con elementos claramente que en caso de aplicarse la ley no habría sido posible su existencia.
Por otra parte, un contrato que beneficiaba a los familiares de Margarita Zavala, la entonces primera dama, esposa de Felipe Calderón Hinojosa, y todo eso en conjunto, ya cuando ocurre el incendio, cuando ocurre la desgracia, fallecen los niños, otros son lesionados, pues hizo posible un crimen de Estado mucho más amplificado en el sentido de no solo la responsabilidad que tenía, por supuesto, el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre estos chiquitos, sino sobre todo la atención a los heridos. Se bloqueó el ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, lo hizo público, el entonces director del IMSS, Daniel Caram Tomé, bloqueó la posibilidad de que estos niños fueran trasladados a hospitales. Había 5 hospitales especializados en atención a niños quemados en Estados Unidos que estaban con todo las posibilidades para recibir a estos infantes, y con tal de que no hubiera un escándalo internacional que implicara a la primera dama, a su familia, al propio presidente Felipe Calderón en esta circunstancia, les impidieron el traslado, y todo esto pues generó todavía secuelas mucho peores en algunos de ellos, secuelas que los mantienen de por vida con situaciones de salud críticas. Y en ese contexto me parece a mí que se ha quedado corta la justicia mexicana, que el informe que rindió hoy el propio director general del IMSS, Zoé Robledo, se queda corto en el sentido de no apuntar a las verdaderas personas que están implicadas en este crimen de Estado, y esos son Felipe Calderón Hinojosa, Margarita Zavala, también el exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Montt Urueta, y el propio director en su momento del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Caram Tomé. Ellos están en la impunidad, Vicente, a pesar de este crimen atroz, y sobre todo me parece que queda muy claro esto que tú señalabas de que la corrupción mata, y debemos de luchar contra la corrupción en todo nivel y en todo ámbito de la vida pública, incluido, por supuesto, lo que toca a la iniciativa privada. Me parece que es un momento, sí, de rememorar a las víctimas, tanto vivas como también las víctimas fallecidas. Recordar que no solo fueron los infantes quemados, también hubieron adultos que con graves lesiones en todo este contexto, y un cinismo brutal de parte del sexenio calderonista. Hace poco, tú recuerdas, platicamos en enero de este mismo año de un descubrimiento que hacíamos en este archivo al que tuvimos acceso en contralínea, de los gastos que se hacen al margen del presupuesto público que aprueba la Cámara de Diputados. Y en aquellos años, en 2010, el IMSS solicitó una bolsa extraordinaria de 250 millones de pesos para la atención de las víctimas, y nunca se ejerció ese dinero en todo el sexenio de Felipe Calderón, no se ejerció en todo el sexenio del expresidente Peña Nieto, sino que se vino a ejercer hasta el gobierno del presidente López Obrador. Una negligencia brutal, año con año lo mismo, y me parece que es un caso emblemático de falta de justicia en México.